Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Son tres temas que estaremos abordando, pues esta decisión del Tribunal Electoral para sancionar a unas tuiteras, uno por el caso de hacer críticas a Gutiérrez Luna y a su esposa, particularmente a la esposa, y ahí de rebote a Gutiérrez Luna. También el tema de Donald Trump, si violó o no la Constitución al ordenar el ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Hay incluso republicanos que lo sostienen, otros que no. Donald Trump pues ya quiere también, pues ya está atacando ahora a quien lo está criticando en ese sentido. Y este caso de que la Corte ampara a una mujer que optó por un procedimiento abreviado. Este tema de Donald Trump, si violó o no las leyes de los Estados Unidos, ¿qué decía al respecto, Federico? Bueno, lo que pasa es que yo lo traía en el radar, ese tema, y entonces por eso yo lo había checado antes. Entonces, por eso me gustó que lo propusieras. Mira, Estados Unidos otra vez en esa materia, o sea, ¿quién tiene la capacidad de decidir sobre una guerra? Esa es la pregunta. ¿El Congreso o la presidencia? Estados Unidos se parece mucho a México. En México, el presidente, la presidenta no puede decidir sobre una guerra sin consultar al Congreso. Eh, Ahora, ¿cuál es el problema? Nunca queda claro en ninguno de los dos países si guerra incluye la guerra interna. Entonces, uno de los primeros casos en Estados Unidos donde hubo este debate no fue con una guerra extranjera, fue la guerra civil. O sea, ¿tenía el presidente Lincoln capacidad de atacar a los rebeldes que trataron de separarse de Estados Unidos? ¿Sí o no? No hubo una declaración de guerra del Congreso, pero el presidente, para defender la República, utilizó sus poderes de guerra. Y así es como lo dicen en Estados Unidos, la cuestión de los poderes de guerra. Y salvo ese caso y otro chiquito poco conocido, no me meto en ese, que es la guerra de 1812 contra Inglaterra, que esa fue una guerra exterior. En Estados Unidos durante, no sé, 120 años no hubo mucho problema. Quedaba muy claro que una guerra tenía que ser declarada por el Congreso. Eh, el debate en el Congreso podía ser muy superficial, como fue el caso de la guerra con México, donde el diputado Lincoln se la pasaba diciendo, dígame usted, presidente, en qué punto específico del territorio de Estados Unidos los mexicanos atacaron a los estadounidenses. Nunca le dijeron. Es el the spot. Dígame el punto. Por eso le decían el diputado Spot o Spotty. Pero bueno, la parte loca del asunto es, Lincoln es de los que se oponía a declarar esa guerra, pero luego él, con los poderes de guerra, sin preguntarle al Congreso, empezó la guerra contra los rebeldes. Entonces, era complicado, pero en general el Congreso es el que aprueba primero una declaración y luego el presidente lleva a cabo la guerra. Pero esto cambió en el siglo XX y oyendo cómo lo han discutido, se descubrió una cosa bien linda, porque imperialistas son todos, los de izquierda y los de derecha en Estados Unidos. Entonces, incluso los críticos de los poderes de guerra del presidente, se les olvida todas las intervenciones de Estados Unidos, específicamente en Latinoamérica, antes de 1945. Entonces, lo que nos dicen es, antes del 45, todo estaba bien y el Congreso era el que tenía que declarar la guerra. Bueno, eso no pasó cuando Estados Unidos invadió Nicaragua en los años 1920. Eso tampoco pasó cuando cuando México fue invadido por Estados Unidos con la expedición Pershing o con la ocupación de Veracruz. O sea, no hubo declaración de guerra del Congreso, pero el presidente desplegó las fuerzas militares de Estados Unidos y atacó a otro país. Bueno, pero el problema más grave ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que antes intervenía afuera y luego se regresaba a su país, desde 1945 Estados Unidos es el policía del mundo absoluta y completamente claro. Y aparte, durante la mitad de ese periodo,
tuvo enfrente a la Unión Soviética, y la Unión Soviética era un enemigo que todo el tiempo estaba realmente amenazando a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a sus aliados, etcétera. Y en ese periodo se creó la idea de que el presidente puede actuar de inmediato. Y ahí, una cosa bien importante, un presidente que ahora hoy lo vemos como uno de los decentes de Estados Unidos, aunque en ese tiempo era un horror de imperialista, Harry S. Truman, se le ocurrió que le podía dar la vuelta al Congreso de Estados Unidos aprovechándose de las Naciones Unidas. Entonces, cuando hubo un pleito geopolítico complicado con Unión Soviética, China y Corea del Norte, como Corea del Norte invadió Corea del Sur, entonces Truman no le pidió al Congreso que declarara la guerra, sino que se lo pidió al Consejo de Seguridad de la ONU. Y el Consejo de Seguridad aprobó la guerra de Corea. Y esa es una cosa bien importante recordar, porque en Estados Unidos les molestó al Congreso que se los hubieran saltado, pero como había que luchar contra el comunismo, apoyaron a Truman. Y eso se volvió a repetir, para los que quieran hacer la memoria completa, con Bush primero, en la primera guerra del Golfo. Hubo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para atacar a Hussein de Irak porque había invadido Kuwait. Y entonces era una fuerza multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, pero no por el Congreso. En cambio, la guerra de Vietnam jamás la aprobó el Congreso ni nadie más. Y eso provocó una bronca. Y en 1973 el Congreso dijo, no, ya esto es demasiado. Voy a hacer una ley. Y esa ley se llama la Resolución de los Poderes de Guerra, the War Powers Resolution. Y el problema es que es una ley bien facilona para los presidentes de Estados Unidos. El Congreso repite lo que dice la Constitución, es decir, que declara la guerra el Congreso, pero la implementa el presidente. Pero luego dice que si existe una situación de inminente despliegue de las fuerzas de Estados Unidos y peligro inminente para esas fuerzas de Estados Unidos en el mundo, el presidente puede automáticamente utilizarlas. O sea, la ley que te estoy diciendo de 1973, que nació del escándalo de Vietnam, lo que dice es, lo que hiciste en Vietnam, lo puedes volver a hacer. Pero tú tienes que, y esa es la condición posterior, tienes que en las siguientes 48 horas mandarle por escrito al presidente del Congreso, de la Cámara Baja, que es el speaker, le dicen ellos, y al presidente pro tempore del Senado, que es el que preside las sesiones del Senado, a esos dos, las cabezas de las cámaras federales, el presidente les tiene que mandar en 48 horas un informe por escrito diciéndole cuál es el peligro inminente, de qué se trata el asunto y cuánto tiempo va a estar la Fuerza Armada desplegada. Y en este escenario, la acción de guerra puede durar 60 días, que se pueden extender otros 30 días. Y luego la ley, esa ley que les estoy diciendo de 73, dice con mucho detalle cómo se tiene que discutir eso, porque no venga siendo que entra al Congreso y luego se les olvida y siguen discutiendo otras cosas. Bueno, no. Esta ley obliga al Congreso a discutir todo dentro de los 60 días y luego los 30 días que se puede extender. En otras palabras, de acuerdo con esta ley, la guerra, la segunda guerra contra Irak, que es cuando Bush II invade Irak, debería haber durado solo 90 días. Obviamente no duró 90 días, ¿verdad? Duró mucho más. Entonces, ¿qué pasó? Están los presidentes de Estados Unidos violando sistemáticamente la ley. Si te pones estricto, sí. Pero el Congreso de los Estados Unidos los ha dejado hacer de manera sistemática todo el tiempo. Y entonces se inventaron otra cosa. Se inventaron las AUMFs, que son Authorization for the Use of Military Force, autorizaciones para el uso de fuerza militar, que son para cada caso específico. El Congreso recibe este informe general de que tenemos una crisis, nos están atacando, entonces ya ataqué preventivamente porque nos iban a atacar casi casi, y entonces el Congreso da una autorización para uso de las fuerzas militares. Y la más fea de estas la sacaron en el año 2001, inmediatamente después del ataque contra las Torres Gemelas. El Congreso de Estados Unidos hizo una AUMF, que hoy en día se llama
la autorización de la guerra contra el terrorismo, War on Terror. Y a partir de esa autorización, que es así como que un cheque en blanco, si hay peligro, tú usas las fuerzas militares de Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Esa es la que está utilizando Trump. ¿Cuál es el problema? Esto es un presidente cada día más poderoso en Estados Unidos. Acabo de recorrer algo así como 80 años de historia de Estados Unidos y un Congreso cada vez más complaciente con el presidente que está tomando las decisiones. Entonces, perdón por todo el rollo. En esta condición es inconstitucional que Trump haya atacado a Irán, no, porque es prácticamente seguro, no hemos visto qué cosa le ha informado al Congreso, que tendría que haber sido en estos últimos 2 días, pero es prácticamente seguro que está invocando la autorización para uso de la fuerza militar de 2001, que es la guerra contra el terror, o está diciendo que era inminente que Irán atacara a fuerzas militares de Estados Unidos. Ojo, y ahí hay otro debate, Ernesto. ¿Por qué, si ese es el caso que acabo de decir, por qué era inminente que los atacaran a los estadounidenses en Medio Oriente en los últimos 10 días? Pues porque Israel, que es el aliado de Estados Unidos, atacó a Irán. Y ese es otro tema distinto. Yo ya no sé quién es el socio grande de la alianza, si Israel o Estados Unidos, porque en teoría Estados Unidos estaba tratando de salirse de las guerras, esa era la posición electoral de Trump, pero Netanyahu evidentemente lo que quiere es escalar la guerra en Medio Oriente. Entonces, ¿quién tomó la decisión? Israel ataca a Irán y entonces Irán, que sabe que son aliados de Estados Unidos e Israel, una de las cosas racionales que uno puede esperar es que Irán esté listo para atacar también a fuerzas de Estados Unidos. Parece ser que hay 16 localidades en Medio Oriente donde hay fuerzas de Estados Unidos desplegadas. Y entonces, con eso se cumple la condición de hay un peligro inminente de ataque en contra de fuerzas militares de Estados Unidos, por lo tanto el presidente puede atacar. Espero no haber sido demasiado largo, pero hay que hacer esto porque demócratas y republicanos hoy en día nos pueden decir, no, está muy mal que el presidente esté haciendo eso. No, está muy mal que esté haciendo esto desde el año 1945 y está peor que el Congreso los haya dejado a todos los presidentes hacerlo. Entonces, como que es un poquito tarde para quejarse. Es distinta. Ahí está ya nuestro querido David. Finalmente logró que se destrabara su compu. David, muy buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Ernesto, Federico. Bien, 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 David, bienvenido por acá. Oye, Pues me acabo de peinar, dejen aquí, todavía no, eso, estaba galán. regándome. A ver, venga. Eso. Mi querido David, pues bueno, empezamos con el tema de Estados Unidos, de si tenía autorización o no el presidente de los Estados Unidos de bombardear instalaciones nucleares de Irán. No es un asunto menor que incluso puede implicar una tercera guerra mundial. En fin, hay muchas lecturas que se tienen que hacer en ese sentido. Ayer David se quejaba, dice, bueno, ya yo no le sé mucho ese tema, ahora me voy a tener que poner a estudiar. Estaba reclamándonos un poquito. No sé si tuviste chance, David, de echarte un clavado sobre la permisividad o no que tenía el presidente de los Estados Unidos y si no tenía si no estaba facultado para poder implementar un ataque de esa naturaleza, pues qué consecuencias tendría que tener este mandatario. Sí, un poco me metí a ver más bien cuáles eran, digo, no me daba para hacer toda la revisión que ya nos acaba de presentar Federico, ¿no? De la normatividad y de las obligaciones, sino me metí más bien a ver la excepcionalidad. ¿En qué casos se puede dar este tipo de intervenciones sin contar con la autorización del Congreso? Y me topé justo con estos actos y estas enmiendas, decretos que mencionaba Federico, pero me llamaba la atención uno que se utilizó para la Segunda Guerra de Irak y que era justo el uno que después fue cuestionado en el Congreso, en donde se sustentaba la necesidad de la urgencia de la intervención.
y que años después, digo, apenas se sustanció hace como 2 o 3 años en el Congreso, se hizo toda una investigación de fondo y se demostró que en ese momento Donald Rumsfeld había falseado los datos que justificaron en su momento la intervención extraordinaria sin la autorización del Congreso. Digo, no para no hacernos tanta bola, ¿no? ¿Mm? Pero como tú estás haciendo una solicitud de excepcional, es decir, utilizas una norma que es de excepcionalidad, tú te comprometes o la norma te obliga a que entregues la información que tienes disponible para justificar esa intervención. En el caso que yo hacía el comparativo en Irak, la información que se presenta para justificar la intervención se demuestra que era información falsa. Años después se puede demostrar. El tema es que en ese momento se, entre comillas, justificó y legalizó la intervención militar que duró, como decía Federico, no 90 días, sino 9, 10 años. La intervención como tal en Irak, 11 años creo que duró al final. Entonces, aquí el riesgo que se corre es de nueva cuenta que con presunta información, porque además la información que se logre presentar para justificar la excepcionalidad de la intervención en Irán, va a ser información de las propias áreas de inteligencia del gobierno, a solicitud del propio presidente, con este control y esta fuerza que tiene hacia adentro del propio gobierno. Hacia afuera veíamos que las encuestas y los sondeos de opinión no lo tienen muy bien o no lo mantienen en números elevados. Incluso yo veía una de las encuestas sobre este tema de la guerra con Irán. El 60%, varias de ellas que se publicaron, el 60% de la población se oponía a que el gobierno estadounidense interviniera en una guerra o en este conflicto entre Irán e Israel. Es decir, había una población mayoritaria que se oponía a que Estados Unidos interviniera. Entonces, regresando al punto de la justificación, creo que nos vamos a topar, o ahora no vamos a poder conocer los documentos, porque son documentos clasificados, son documentos de seguridad, pero muy probablemente, y corremos el riesgo de que la información que se esté entregando ahora para justificar esta acción y que por lo tanto sea legal, digamos ya la acción como tal, al justificar la necesidad de la urgencia, en un par de años o en varios años podamos estar encontrándonos con que esa información de nueva cuenta fue falseada o fue, digamos, fabricada por las propias instancias de inteligencia del gobierno estadounidense para justificar esta intervención que a la luz de la lógica de cómo se estaba dando el propio conflicto, es un poco esto que decía Federico, no sabemos si quién jala a quién o quién ordena a quién, ¿no? Porque pensaríamos que Estados Unidos es el que lleva la batuta, pero pues nos estamos dando cuenta que quien lleva la batuta es Israel. Quien jala y le dice a Estados Unidos dónde entrar, cómo entrar, en qué momento entrar es Israel, ¿no? No es la lógica que pensábamos a lo mejor o la lógica que podía premiar, que es la del gobierno estadounidense. Entonces, nada más que el gobierno estadounidense, digamos, llevara a mano, ¿no? Entonces, en este punto específico, insisto, a partir de las excepcionalidades que se tiene, se autoriza, ahora se autorizará, ya ha pasado el operativo Martillo Nocturno, Martillo de Medianoche, no sé cómo se llamaron, ya ha pasado este operativo, se autorizará por parte del Congreso. Pero hay un dato interesante que veía yo en algunos de los analistas y decían, a ver, hay dos temas importantes. Uno es el efecto de la acción de intervención militar, es decir, los bombardeos a estas bases nucleares, que se ve físicamente, digamos, el daño, el deterioro, el destrozo, y la otra es si realmente se afectó la producción real, que es lo que querían afectar. Una cosa es la infraestructura que tú tienes arriba, digamos, ¿no? En el terreno, lo que pudiera haber sido afectado, y la otra es si tuvo una reducción o afectación real. Y la otra también tendremos que ver cuál va a ser la respuesta o la reacción de los otros países de la zona, que entiendo que algunos ya se han estado empezando a pronunciar, pero vamos a ver cuál es ese efecto y también ahí sí, cuál va a ser la respuesta del gobierno estadounidense frente a la reacción de estos otros países y si ya se tiene un análisis de seguridad, de inteligencia, de riesgos que pueda adelantar cuál pudiera ser el papel del siguiente paso en este conflicto. Ya, gracias David. Salvo que quieras añadir algo más sobre el tema, mi querido Federico, pues pasaríamos al tema uno, que es precisamente la decisión. ¿Sí tienes algo que decir? No. Ah, ok.
la decisión del Tribunal Electoral para sancionar a una tuitera por hablar de la esposa de Gutiérrez Luna, de Sergio Gutiérrez Luna, el diputado de Morena, y su esposa, y fue sancionado. No solamente es este caso, son dos casos, ya nos estaba exponiendo David ahí parte de estos casos. ¿Cuál es la opinión que tienes? ¿Es censura, no es censura? ¿De qué trata este tipo de sanciones, Federico? Bueno, yo te propongo que primero explique el primero de los casos, que fue el primero que nos Sí, sugirió David. sí, Una compañera que participa en redes sociales publica en una de sus redes sociales el siguiente texto. Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Punto. Cero pruebas y cero dudas. Punto. Bueno, ese mensaje de la ciudadana Estrella, al parecer ella vive en Sonora, en Hermosillo, provocó que la mujer de Sergio Gutiérrez Luna, que se llama Diana Karina Barreras, que es una militante del PT, entiendo que también es diputada, pero no estoy seguro, se queje por la vía electoral diciendo que este mensaje constituye violencia política de género. ¿Por qué? Como que es muy obvio, porque está implicando que la candidatura que le dieron a Barreras no se la dieron por sus méritos propios, sino porque Sergio Gutiérrez Luna, su marido, es diputado presidente de la Cámara de Diputados Federal. Ese es el caso. Por lo que entendemos, a partir de la noticia, de la sanción, el caso tuvo éxito y entonces el asunto, ese tipo de asuntos llegan hasta Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es el tribunal el que decide si se le pone o no se le pone finalmente ya una multa o un castigo a alguien. Y parece ser que le han impuesto una multa. Ese es el caso. Mi opinión es que el mensaje corresponde exactamente a lo que clásicamente se dice violencia política de género. Es decir, esta mujer no logró lo que tenía por su mérito, sino porque es su marido el que la puso. Ahora, mi problema con ese tipo de alegatos es que las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Barreras puede ser una candidata viable para cualquier cosa, pero aparte importa, por supuesto, que influye que su marido sea presidente de la Cámara de Diputados o tenga un puesto importante. Eh, la pregunta es, ¿describir la realidad basta para que esto sea violencia política de género? No estoy yo tan seguro. O sea, eh, yo lo dejaría hasta ahí, pero David tenía el otro caso, no sé si nos lo puede explicar y seguimos adelante. gracias, gracias, Federico. David, tiene usted la palabra, Máximo. Gracias. Gracias, colegas, camarada. A ver, yo me centraría, o sea, a mí me llamaba la atención, más allá del debate, de la discusión que se daba en redes sociales, y de si esto correspondía o no, constituía un acto de censura o posible censura por parte del Tribunal Electoral. Yo pensaba más en la génesis, en el origen de cuando se tipifica el delito y la sanción, la acción, digamos, de la violencia política por razones de género. Se empezó a colocar en las discusiones jurídicas y en las discusiones sobre todo electorales por ahí de 2015, 2016. Para el 2017, el INE publica unos lineamientos sin que hubiera todavía una definición como tal ni en el Código Penal ni en la legislación electoral. Es decir, el INE va avanzando y el Tribunal Electoral van avanzando en reconocer esta violencia de género en una suerte de interpretación de varios artículos constitucionales y de varios artículos legales del propio Código de Procedimientos Electorales. Es decir, van construyendo una nueva tipología, por así decirlo. En 2020 se entra una discusión en la que era necesario ya tenerlo en la legislación y entonces se pasa a la legislación y se aplica por primera vez ya en la legislación en el año 2021.
y de ahí hacia acá la discusión de lo que ha venido desarrollándose. Es un tipo, no solo es tipo penal, también es un tipo de violencia reconocido en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y desde luego en el Código Electoral para reconocer cuando se dan este tipo de acciones en contra de una mujer por su condición de ser mujer. Y me voy a la génesis, perdón, ahora me estoy poniendo yo en la historia como mi querido Federico, porque a mí me tocó participar justo en la construcción de esta tipología, tanto del tipo penal como en la parte electoral, en el Senado de la República. Entonces, me llamaba mucho la atención que yo pensaba, yo decía, oye, las discusiones que se tuvieron en su momento y que tuvimos en su momento hace 5 años para legislar esto, en ningún momento encuadra la legislación que está en este supuesto que estamos analizando de la compañera de Sonora, bueno, la compañera, la ciudadana de Sonora, ¿no? Porque la definición como tal, y me voy a lo que ha señalado el propio INE y la diferenciación, dice, la violencia política es en general, y hago una diferenciación, y cito los propios manuales y los protocolos del INE derivados de estas reformas. Dice, la violencia política en general radica en la comisión de conductas que busquen generar un detrimento en el goce y ejercicio de un derecho político electoral, sin que necesariamente se relacione dicha conducta con el género de la persona afectada. Eso es violencia política. Y ahora dice, violencia política por razón de género, que es este supuesto, dice, comprende todas aquellas acciones u omisiones que se dirigen a la persona en razón de su género. Aquí empezaríamos a hacer primero el análisis. Se dirigen a la persona en razón de su género. El tuit que leyó Federico no va dirigido a la persona, sino al esposo. Y es un primer análisis. Va dirigido al esposo, digamos. Y luego, tienen un impacto diferenciado, y aquí hay que ver si tuvo ese tuit, ese mensaje, un impacto diferenciado ante las demás personas, afectándolas, y aquí viene, me parece, lo fundamental, afectándolas desproporcionadamente, menoscabando o anulando sus derechos político-electorales, incluso en el ejercicio de un cargo. Y termino. Termino la cita. Aquí, ¿por qué es importante, Ernesto? Justo porque la violencia política de género por razón de género no basta con que la alegues. Tienes que probar el daño, tienes que probar que te generó un impacto diferenciado y tienes que probar que fue dirigido a menoscabar, afectar, anular el ejercicio de tus derechos político-electorales. Es decir, a limitar, a señalar algo que impide o que trastoque el ejercicio de tus propios derechos político-electorales. Y en este caso lo que estamos viendo, o lo que yo estoy viendo del solo tuit que publica la señora que hacía referencia, bueno, la ciudadana que hacía referencia a Federico, Carla creo que se llama, no se ve, yo no encuentro en ningún momento que haya una afectación como tal. Probablemente en la sustanciación ante el Instituto Electoral o hasta en tribunal, la ciudadana diputada habrá presentado cuál fue su afectación. A primera vista, el tuit como tal, insisto, no tiene ninguna afectación. ¿Y por qué es importante irnos a la génesis de la esencia del porqué de estas tipologías? Justo porque lo que se buscaba era visibilizar que había una condición de violencia en contra de las mujeres, específicamente por su condición de ser mujer. Un poco, si se fijan ustedes, se sigue la esencia o la fórmula que usamos en el feminicidio. ¿Por qué? Digo, toda proporción guardada, pero ¿por qué? Porque quienes participamos igual en esta elaboración penal y en esta elaboración de la tipología por razones de género, fuimos los que participamos en la génesis del tipo penal de feminicidio hace casi 20 años, un poquito menos. Entonces, si se fijan, el tipo penal de feminicidio es quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y aquí se tiene violencia política por razones de género o por razón de género. Digamos, es un poco la misma fórmula utilizada y aprobada en feminicidio. Pasó los tamices constitucionales de análisis de discriminación y por eso no se replica, digamos, se utiliza un poco esa fórmula y se pasa a esta tipología. Y sin mayor abundancia, justo
lo que o la forma en la que se puede traducir esto, alguna de las formas de traducción, y esto lo reconoce la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dice sobre violencia política por razón de género, ¿no? Son actos o omisiones simbólicos, verbales, patrimoniales, económicos, físicos, sexuales y o psicológicos realizados por el Estado o sus agentes, aquí es importante, por sus superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo de personas. Pueden ser constitutivos de violencia política por razones de género. Y aquí, y termina. Y en esta, justo, me parece que son actos o omisiones simbólicos, verbales, patrimoniales, económicos, físicos, sexuales o psicológicos. En este específico son acciones que afectan o que tienen una afectación directa en el entorno del derecho de la persona víctima. Es decir, lo que se buscaba era no solo que tuviera una motivación de género, que es el razón de género por su condición de ser mujer, que tuviera un impacto diferenciado entre hombres y mujeres, es una segunda condición. La tercera, que tuviera, perdón, que tuviera un daño, un menoscabo o anulación de los derechos político-electorales. Tercer elemento. Y el cuarto, que se tradujera o que se evidenciara o que se representara a través de estas acciones simbólicas, verbales, patrimoniales, económicas. No se buscaba que fuera una acción abstracta, ni que la violencia política de género pudiera entrar todo. Y eso me parece que es lo más preocupante. Que el Tribunal Electoral, conociendo la génesis de estas tipologías, el sentido de las tipologías, hoy haya sancionado a una persona por subir un tuit que honestamente puede ser chocante u ofensivo en términos de discursos de libertad de expresión para el diputado Gutiérrez Luna, puede ser chocante u ofensivo para la diputada ahora del PT también, pero que al final no entra en ninguna calificación ni en ningún supuesto de violencia política de género. Creo que ese es un exceso del Tribunal Electoral, estarse metiendo a hacer una hiperinterpretación en este sentido, porque lo que sí está limitando el mensaje que manda, y ahí está la delgada línea en censura, es un mensaje que manda de prácticamente no puedes decir, no puedes cuestionar, no puedes decir nada, porque se puede interpretar como un acto de violencia política de género. Creo que esa es una, digamos, una delgada línea que no me siento muy a gusto con que el tribunal lo esté haciendo. Hay un par de casos ya, el segundo caso que vamos a comentar también va en esa línea, hay un par de casos ya, pero creo que la decisión del tribunal es excesiva, no se ajusta a la génesis, a la tipología de violencia política por razón de género y sí raya, está en la rayita de constituirse como un primer acto de censura en contra de una persona en particular que emite una opinión en una red social. Insisto, sin que hayamos visto la afectación, la limitación, el menoscabo de los derechos. Incluso ella, el tuit, se refiere a que la hoy diputada fue incluida en la lista para ser diputada y es diputada. Es decir, yo no encuentro ahí cuál fue la afectación desproporcional, el menoscabo, la anulación de sus derechos político-electorales. Si pese al tuit, llegó a ser diputada. Esa es mi concatenación, digamos, lógico-jurídica. Por eso me parecía muy importante colocarlo desde esa perspectiva, no desde la lógica del tribunal, censura tal, sino que me parece que está excediéndose el tribunal y sí manda un pernicioso mensaje de riesgo sobre estos mensajes críticos que se dan en las redes sociales. Pues vaya caso, y está este otro de Laisha Wilkins, quien es, entiendo, actriz, está exhibiendo ella una cantidad a pagar de proceder la denuncia que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ella acusa censura ciudadana. La actriz ha sido denunciada por comentar una publicación en redes sociales. Este es el otro caso también que pues se habla de censura ciudadana y entender los límites de eso también pues es todo un tema. Federico, ¿qué decía al respecto? Bueno, no tengo presente el segundo caso con claridad, pero hay una cosa que me quedó un poquito menos confuso de lo que estaba yo ahorita, gracias a la explicación de David.
Y primero, entiendo que el tuit de Carla María Estrella, que fue el censurado por el Tribunal Electoral, se dio antes de la elección. Y como dice David, pese a este tuit, de todas maneras, la mujer que se quejaba de violencia de género, que es Diana Karina Barreras, de todas maneras fue electa. Entonces no hay menoscabo. Ahora, el problema que yo diría, y por eso ahorita puse el tiempo, entiendo que este post en redes sociales ocurrió antes de la elección, de todas maneras ella resultó ser electa, por lo tanto no hay menoscabo, que es lo que nos dice ahí al mero final. Bueno, pero si este tuit hubiera ocurrido después de que ella ya fue electa, bueno, la primera cosa que uno diría es, pues David tiene todavía más razón, porque ¿de qué se está quejando Barreras, que ganó su elección, pese a que supuestamente su marido hubiera intervenido? Y ahí el problema es que si hay un menoscabo, David. Fíjate cómo cambian las cosas si lo ponemos después. Porque Barreras, legítimamente como persona humana, no importa su género, tiene derecho a aspirar a seguir su carrera política de manera independiente de acuerdo con sus propios méritos. Y el problema es que hay un menoscabo, porque lo que están diciendo es, tu carrera no la hiciste tú, la hizo tu marido. Ahora, este tema, nada más digo yo, si el post ocurre en un momento o en otro, puede cambiar la perspectiva de lo que estamos discutiendo como abogados. Y estoy seguro que a la audiencia le parece tremendamente complicado. Bueno, por un lado, No solo a la audiencia, a mí también. A ver, sigue explicando. a ver, el problema de fondo es este, David. Estrella se está quejando de censura. Y en el otro lado, estoy tratando de generalizar todavía más el asunto. Barreras se está quejando de que está en duda su honor, su mérito, por razones de género. Pero también podría ser por otras razones que no son de género. El hijo de un político o la hija de una política o cualquier combinación de géneros que ustedes quieran, puede quejarse legítimamente de que alguien le acuse de que está haciendo su carrera política no por sus propios méritos, sino por la ayuda de su pariente, de su padre, de su madre, incluso a veces de su hijo o de su hija. Y eso es un menoscabo a su honor. Bueno, fíjense los temas de los que estamos hablando. Censura por un lado y honor por el otro. Mérito en contra de no dejar que se discutan las cosas en las redes sociales. Bueno, este tipo de debates yo creo que no deberían discutirse en juzgados, ni electorales ni de otro tipo, que son generales, que es lo que ahorita están sufriendo muchos periodistas, porque el tema grande es la censura. Y la censura siempre se hace a nombre del honor del demandante. Es exactamente ese caso. Aquí Barrera se fue al Tribunal Electoral porque le parecía que era más fácil y logró una multa en contra de quien ella sentía que le había afectado a su honor. Pero hay otras gentes que si se publica un libro y hablan mal de mí, se van a un tribunal de lo civil para demandar millones y millones de pesos y con eso van a callar al periodista que publicó el libro. Es exactamente la misma realidad. Bueno, aquí tenemos un problemón. Hace 50 años estos problemas eran todavía peores y por eso es la acusación de esto es censura, porque eran delitos penales, la difamación. Y entonces te ponían una denuncia ante el Ministerio Público y luego se te aparecían unos policías judiciales para amedrentarte. Y esa era una manera de controlar a la prensa y de controlar a las personas que opinaban políticamente. Bueno, dimos un paso adelante y en todo el país, excepto en 2 estados, uno de ellos es Nuevo León, ya la difamación no es delito penal. Entonces ya no es un juez penal el que va a discutir esto, ni un ministerio público, ni policías ministeriales. Pero sigue siendo un juez de lo civil que va a recibir la demanda de daño moral, que es donde se defiende el honor. Bueno, aquí tenemos un problema porque a través de eso estamos presenciando la bronca de la censura. Y ojo, el tema es todavía más grande porque Puebla
acaba de sacar una nueva regla que habla de las redes sociales y de publicaciones en redes sociales en las cuales lo pone en el Código Penal, es decir, estamos regresando al Código Penal. Termino. Creo que ya expliqué bien lo que quería decir yo. Este problema más grande y más profundo, que es el que está abajo de los libros que se pretenden censurar, de este post de Estrella que se pretende censurar y ya lo multaron. El problema es libertad de expresión contra la razonable defensa del honor personal. Ese tipo de cosas no deberían estar en juzgados normales y tampoco en los electorales. Tendrían que estar en lugares específicos donde se discuta esto. ¿Y qué es ese lugar? Los viejos liberales del siglo XIX tenían un lugar bien clarito. Los asuntos de prensa, de libertad de prensa, se deben discutir en un jurado popular a nivel municipal, donde 12 personas escogidas al azar determinen si efectivamente hubo o no hubo una ofensa, de acuerdo con la situación cultural, política, concreta, ¿sí? Y por supuesto, una parte y la otra tienen derecho a decir este jurado o esta jurada me parece que está mal, está bien, etcétera. Pero la solución liberal de este tipo de asuntos que ya se nos olvidó, porque eso lo suprimimos muy rápido, para poder atacar a la prensa y a la libertad de los ciudadanos, era que esto lo hagas lo más chiquito posible y vayas a la comunidad política específica y que ellos decían transparentemente si hubo o no hubo ofensa. Y aparte, tú no puedes meter a la prisión a nadie y no deberías poner multas estratosféricas ni pedir indemnizaciones que hagan que un periodista o una tuitera tenga que pagar una multitud de millones de pesos por algo que opinó. Tenemos que sacar esto de lo penal y ahí, David, una de las cosas que sí me preocupa es que nuestra referencia siempre es lo penal. Y el problema es, agregaría a lo que tú dijiste, que cuando el Tribunal Electoral se mete con violencia política de género, está utilizando mal un concepto que nació del mundo penal, lo está aplicando mal, como tú nos demostraste, pero aparte, el problema es que ni siquiera ellos deberían tenerlo. Es una cuestión de libertad de expresión. ¿Cómo habría yo resuelto en este rollo que les acabo de aventar este asunto? Bueno, Estrella dijo esto, lo puso en su post. Barrera se quejó del post, y se va por la vía electoral buscando una multa. Estrella debería haber tenido la oportunidad de decir, esto es una pretensión de censurarme y va contra la libertad de expresión. Y en ese momento, la jurisdicción eminente, o sea, la que debe dominar, tendría que ser la de estos jurados de libertad de expresión. Eso es lo que tenemos que construir, porque de otra manera vas a tener a los gobernadores como el de Puebla hoy en día, tratando de volver a meter en el Código Penal estas cosas para perseguir a quienes los critican. Y ya, perdón por el rollo. Bueno, Perdón, Ernesto, le sigo nada más antes de pasar al otro. Es que justo colocó un tema, Federico, que viene en la otra parte que no había leído de la descripción de violencia política de género, justo porque es en la parte del juridiquiñol, ¿no? En esta parte que tiene que ver, y Federico bien lo decía, nosotros decimos en términos jurídicos la prueba de daño. Es decir, tú no basta con que demandes que tuviste una afectación, sino que tienes que probar esa afectación. Y por eso yo decía en la parte, eso también en materia civil se llama prueba de daño, es decir, una correlación entre el hecho presuntamente ilícito, lo que tú te estás alegando y esa conexión se llama prueba de daño, esa conexión entre el hecho como tal y la afectación que tú estás señalando. En este caso, y por eso me parece muy importante, y yo sí digo, es un exceso del Tribunal Electoral, es un exceso que sí, yo no estoy diciendo, ay, se están convirtiendo en un órgano de censura, del censor, del poder, no, es un exceso, es una interpretación equivocada y sí está mandando un mensaje equivocado a la opinión pública sobre la limitación del ejercicio de libertad de expresión. Hoy yo no me podría decir censurar como tal, pero me parece que está incurriendo en un exceso en la limitación de la libertad de expresión, que es un derecho constitucional, el derecho en el artículo sexto y concatenado con el artículo séptimo constitucional, reconocido en tratados internacionales y que en una decisión excesiva, me parece inconsistente con lo que se ha establecido sobre violencia política de género, el Tribunal Electoral se está metiendo
en esta escena o en esta esfera que tiene que ver con la libertad de expresión, que no le corresponde al tribunal, que no está hecho la tipología de violencia política de género para eso, sino para proteger el ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito político. Y voy a la prueba, digamos, justo a la prueba de daño, insisto, porque estuvimos en la génesis, en la discusión de la tipología, y justo se pedía cuál va a ser el mecanismo para lograr probar o cómo vamos a probar esta afectación o el menoscabo en el ejercicio de los derechos. Y entonces se puso un listado de supuestos no limitativos, pero de un listado de supuestos en los cuales se podía traducir esa afectación o el menoscabo al ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y que eso funcionara o sirviera como un mecanismo para facilitar la prueba de daño cuando se invocara violencia política de género. Ninguno de estos supuestos se actualiza en el caso. Ninguno. Entonces, el Tribunal Electoral sí está en un exceso, insisto, que manda un mensaje pernicioso, peligroso, sobre ahora yo voy a decidir qué sí se puede y qué no se puede decir en redes sociales. Insisto, que me parece profundamente peligroso y que espero que sea el primero y el último caso. O sea, que el Tribunal Electoral se dé cuenta que está regando el tepache, literalmente, ¿no? Que se está saliendo del marco que le corresponde y que no siga en esa línea. Y ahora regreso a la definición. En la violencia política en contra de la mujer por razón de género, ¿sí? Tiene por objeto resultado, y ahí voy yo a la prueba de daño, la finalidad, la intencionalidad, la finalidad y el resultado. Anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres. Ahí yo no le veo anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de una o varias mujeres. Dos, anular, bueno, seguimos con los mismos verbos, limitar, anular o menoscabar el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo. No lo encuentro. Anular, igual, limitar, anular o menoscabar la labor o actividad que desarrolle. Tampoco lo encuentro. Otra vez, limitar, anular o menoscabar el libre desarrollo de la función pública. ¿No? Limitar, anular o menoscabar la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas o funciones o cargos públicos del mismo tipo. Esos son los supuestos de daño, o sea, los supuestos en los que se puede materializar la limitación, el menoscabo al ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Insisto, ¿en qué momento el tuit de Carla, ciudadana, afectó en esta dimensión a la entonces precandidata o candidata a diputada? Yo no encuentro en ningún momento, insisto, no hay una afectación como tal, tan es así que se llegó a ser diputada. Dice Federico, si esto hubiera sido después, en el tiempo, bueno, probablemente, pero fue antes. Fue antes, siendo ella precandidata o candidata, no sabemos en qué momento estaba exactamente, y llegó, ganó, fue elegida, ganó, punto. O sea, no hay, insisto, no hay de dónde, y ya no diré groserías porque esto es muy temprano, no nos escuchan las infancias, de dónde diablos se sacó el tribunal que un tweet, además de una usuaria que tenía algo así como 5,000 seguidores, 4,800 seguidores y seguidoras, tuvo una afectación de este nivel que impidió el ejercicio al cargo a la candidata a diputada. No, por supuesto que no. O sea, a mí me parece que es incluso mucho más oprobioso, mucho más vergonzoso que se vuelva o que se ejemplifique este caso justo utilizando el poder político de Gutiérrez Luna, del diputado. O sea, me parece mucho más, yo no estoy menoscabando ni el trabajo ni la trayectoria de la diputada, ¿no? Pero me parece que aquí hay que colocar el foco de atención justo porque en ese momento ya no era diputada, no tenía un cargo público. El escrutinio, la observancia que se está haciendo sobre el diputado en funciones, Gutiérrez Luna, el poder político que pueda tener, las influencias que pueda tener, yo no estoy diciendo que las haya ejercido en este caso, pero que las tenga para llegar a una sanción de este tipo, insisto, desproporcionada, desajustada, no acorde con los estándares, excesiva,
y sí rayando, insisto, en la restricción a la libertad de expresión, ¿no? En una acción de censurar una expresión de libertad de expresión que debe estar protegida por la Constitución. Y Federico creo que pidió la palabra por alusiones no personales. Bueno, no eran personas, pero más bien nada más un complemento. Ahorita, en lo último que estabas diciendo, me estaba acordando de algo. La Suprema Corte, en el caso de Olga Wolfsnart, que fue demandada por daño moral por Marta Sagún por un libro, Mm. hizo un análisis muy fuerte para defender la libertad de expresión de Warner. Y dijo una cosa bien importante: todos los seres humanos tienen derecho a su intimidad. Entonces, lo que haga la señora Sagún respecto de sus hijos, los Vibriesca, etcétera, en principio debería estar muy protegido porque es una relación familiar intrapersonal muy fuerte. Pero, y ese es el pero esencial, en el momento en que Marta Sagún de manera voluntaria se colocó en el ojo público, se aceptó contraer matrimonio con un presidente de la República, en ese momento ella, que es la demandante, decidió quitarse protecciones de escrutinio. Es decir, lo que hagan sus hijos se vuelve de interés público nada más por la posición que ella voluntariamente aceptó. Y entonces la Corte lo que dijo es, si Marta Sagún hubiera sido una madre que tiene unos hijos que están haciendo una bola de cosas indebidas, probablemente podríamos haberla protegido si hubiera sido nada más una madre cualquiera. Pero no, ella decidió estar en el ojo público a nivel presidencial, por lo tanto no tiene todas las protecciones del resto de los ciudadanos. Eh, en otras palabras, tienes que tratar distinto a los distintos. Ese es un principio interesante de la Corte en esta materia. Y eso no lo cumplió el Tribunal Electoral en este caso. Y termino con nada más un detalle. Por eso me parece que no debemos dejar que cualquier tribunal agarre y haga esto, porque fíjate, un defecto de la ley general para proteger a las mujeres y que puedan vivir en llevar una vida sin violencia, nunca me acuerdo, es larguísima el nombre de esa ley, es que establece una regla muy general, en muchas cosas ayuda, esa ley a mí me ayudó a llevar y sancionar casos de violencia de género en la Autónoma de la Ciudad de México, donde no había reglas especiales en ese asunto, pero aplicas la ley general. Pero tiene un problema. Tú podrías, David, voy a exagerarlo, aquí en la Ciudad de México, por una cuestión de violencia de género, con la ley general contra la violencia contra las mujeres, irte a un juez cívico y demandar a tu vecino o tu vecina de que está haciendo eso. Y en teoría podrías ganar una orden de restricción de que no se acerque tu vecino o una multa, que van a ser chiquitas en jueces cívicos, pero de todas maneras es una multa. Este, a mí lo que me preocupa es que la Ley General de Violencia se puede interpretar como lo hizo la diputada Barreras y su marido, porque aquí yo también creo que, y fíjate, estoy al borde de cometer la misma falta que Estrella, entonces ahí voy a cometerla. Este, tiene la apariencia de que esas dos personas que están en el ojo público y tienen un poder fuerte, porque una es diputada, el otro es presidente de la Cámara, hasta donde yo entiendo, este, pues podría ser que sí se influyan mutuamente para hacerse cargo, ¿sí? A ver, decir eso que acaba de decir es violencia de género, podrían alegar que sí y llevarme ante el tribunal electoral, pero si les conviene también a un juez civil para acusarme de daño moral. Si estuviéramos en Puebla, me podrían llevar a materia penal con las nuevas reglas. En Nuevo León podría ser el delito de difamación, que todavía es penal. Mi punto es, lo que es peligroso para la libertad de expresión es que tengamos tantas vías de acusar con el pretexto, o más bien, con la buena razón convertida en pretexto de la violencia en razón de género. Creo que las cosas de honor y de libertad de expresión en automático tienen que irse a otro lugar, una instancia especializada, pero fíjate, no especializada en el sentido de la primera transición a la democracia mexicana, que es construyamos un instituto donde tengamos especialistas. No, especializada en el sentido de que sean ciudadanos y ciudadanas del común en jurado quienes decidan si hubo o no hubo daño. Y aparte, en ese tipo de jurisdicción que estoy proponiendo, no puede haber multas excesivas. Lo que tiene que haber es vergüenza pública. Quien se pasó de la raya y ofendió a alguien tiene que reconocerlo. Y quien
y quien recibe una crítica nacida de la libertad de expresión por la posición pública que tiene que aguantarse. Pero eso lo tiene que decidir la ciudadanía, no lo puede decidir un juez o el tribunal electoral o el juez cívico que decía yo, ni un ministerio público. Ya, perdón. Ya, gracias. Pues vaya que si el tema dio para mucho más de lo que yo había pensado. Tenemos pocos minutos, el doctor Barkin nos dio unos minutos más para poder terminar. Y me gustaría meter este otro tema de esta otra actriz, bueno, no otra, esta actriz Laisha Wilkins, que es la otra que ha sido pues censurada o advertida por el Tribunal Electoral. Y déjenme nada más retomo a qué se refiere. Ella retuiteó una nota de Aristegui Noticias. La nota estaba titulada como Dora la Censuradora, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks. Ese era el encabezado de la nota de Aristegui Noticias. Y esta joven actriz, Laisha Wilkins, tuiteó, así específicamente dice, jaja, Dora la censuradora, jaja, punto. Ese es el comentario. Y ese es el comentario. Sí, así, así como tu expresión, así tu expresión, Federico, es la de los millones que hemos visto esto y decimos, perdón, ya me dije que me iba a contener, pero qué estupidez del Tribunal Electoral. ¿Y de cuánto fue la multa? No, apenas inició la investigación, le notificaron, tiene 3 días para contestar al Tribunal Electoral sobre la acusación de violencia política. Entonces el tribunal se está convirtiendo en inquisición para censurar políticamente. Es justo el tema. O sea, yo quería cuidar el fraseo, porque si no, luego van a decir, estos ya se sumaron a la derecha, no sé qué, ¿no? Nosotros. No, pero eso déjenmelo a mí después de hoy en la mañanera. Bueno, pero es que o sea, me parece, o sea, aberrante, por decirlo menos, ¿no? Que el Tribunal Electoral deja de que sustancie, admita una queja por violencia política de género presentada por Dora, la censuradora. Digo, si quiere aquí lo repetimos y le volvemos a decir y lo ponemos, no necesitamos. Si decimos jaja, nos burlamos. Jaja, Dora, la censuradora, la ex candidata a ministra, ¿no? Por si quiere también entrarle a presentarnos denuncias por violencia política de género, ¿no? En el tribunal. O sea, me parece vergonzoso que el Tribunal Electoral esté admitiendo este tipo de denuncias cuando desde la lógica jurídica, y aquí es un término que se llama prima facie, es decir, en primera instancia, ni siquiera se actualiza como una denuncia o una denuncia con las características de violencia política de género. Es un comentario a una nota, ella no etiqueta, ella no le pone el mote, lo hace Aristegui Noticias, ¿no? Y ella solo replica, ni siquiera, o sea, retuitea y lo que decía Ernesto, y Dora la censuradora, Eso, ya, con eso inició el Tribunal Electoral un procedimiento de sustanciación por violencia política de género en contra de Laisha Wilkins. Entonces, tomando el precedente del caso de Carla en Sonora, si lo vinculas ahora con en esta nueva acusación, nueva investigación que están haciendo, sí, el Tribunal Electoral se está arrogando funciones de órgano censor de las redes sociales. No le corresponde, no le toca, perdón, es que ya me tomé media taza de café, entonces ya me animé. No le corresponde, no le toca, es un exceso, es un abuso de poder y sí se está convirtiendo en un órgano censor del Estado mexicano que además no tiene competencia ni función para ello. Perdón, mi querido Federico. No, nada más una cuestión. Lo que pasa es que ahorita leyendo la nota de Infobae, que ahorita nos mostró Ernesto, hay una cosa que me empezó a dudar, pero no soy experto en derecho electoral. Pero lo que pasa es que puede ser que en materia, fíjate, en materia de género sí habría una excepción, pero la última vez que yo chequé las investigaciones no las hace el Tribunal Electoral, las hace el INE. El INE. Por eso la segunda instancia es el tribunal. O sea, el INE. Cuando las desecha el INE, tiene una sección especial, se llama, en la ley electoral se llama PES, que es Procedimiento Especial Sancionador. Ah, mira, aquí ya me estoy poniendo a dar clase. Pero eso los inicia el INE, entonces. Lo sustancia el INE. Cuando el INE declara que no procede,
se alega ante el Tribunal Electoral y entonces retoma la investigación. Exacto, pero también puede como ser segunda que, instancia. no, pero también el INE puede sancionar, pone la multa. Exacto, Y claro. entonces, si yo la acepto, ahí se acaba. Pero si yo no la acepto, me voy al tribunal y entonces el tribunal conoce. Hay que checar, esa sería nada más una recomendación, quién realmente fue quien le notificó a la compañera Wilkins, si fue el INE en ese procedimiento especial sancionador o si fue el tribunal. Nada más para checar. Aquí nadie es experto en derecho electoral. Laisha dice en sus propias redes que fue una comunicación del Tribunal Electoral, Exacto. directo. Pero Ella. eso está raro porque si apenas están investigando, pues no suena que sea el tribunal. Me explico. Y me cayó el 20 ahorita que tú dijiste que el tribunal no debería admitir ese tipo de denuncias. Y el problema es que el tribunal no admite las denuncias, las admite el INE. Ujú. Nada En más el hay que... procedimiento especial sancionador, claro. Y ya va la remisión. Si el INE la desecha por notoriamente improcedente, el recurso que procede va directo al tribunal. Por eso entiendo Ojo, que a ver, no, está y ahí en ese caso pudiera ser que el tribunal sí la admitió y entonces notificó. exactamente, exactamente, por eso me refería. En estos dos casos no tenemos antecedentes del INE, Ujú. de nada, de ninguno. Entonces, la presunción es que en el INE no sustanció nada, porque Pero, no hay ningún antecedente. pero Entonces se va Emilio, ¿estamos directo de al INE. acuerdo? Tú no Ajá, tendrías que estar discutiendo cuestiones como estas en claro, electoral. ya, Es una tontería, es censura. punto, así. No, ese es el tema con el Tribunal Electoral. Ya, si el Y el procedimiento no INE, sé cuál. el INE se metió también con el INE. Exacto. ahí estábamos leyendo, jaja, Dora la censuradora, jaja, y ese es el motivo de la denuncia. Qué barbaridad, de veras, qué nivel. Fíjate, y otra cosa, Ernesto, esa es una opinión de una ciudadana respecto de algo que se publicó en los medios. Entonces significa que la autoridad electoral ahora va a castigar a los ciudadanos por opinar sobre lo que escuchan, leen. Es ridículo. Sí. Es ridículo, exacto. Es un exceso del Tribunal Electoral. O sea, es un Ese caso está abuso. peor. El segundo caso está peor que el primero. Y la multa está por ahí de 2,000 pesos, pero como yo la escuché ayer en una entrevista, dijo, no, pues no son los 2,000 pesos, es que yo no No, sí, estoy. es una cuestión de principio, tienes razón. Sí, entonces, pues bueno, le estaremos dando seguimiento, mi querido David y Federico, se nos queda un tercer tema ahí, así que a ver si lo retomamos luego. Por lo pronto, les mando un fuerte abrazo a los dos y seguimos al habla. Gracias, Ernesto, Federico, un abrazo. Gracias a toda la audiencia, los comentarios en el chat también. Muchas gracias. Gracias, gracias, David, Federico.